Segundo de Macabeos 2:19-3:40. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo más importante, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales a los bravos combatientes en favor del judaísmo, de suerte que aun siendo pocos saquearon toda la región, ahuyentaron a las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor en su inagotable amor se mostró propicio hacia ellos. Todo esto intentaremos compendiarlo nosotros en un solo libro. Jasón de Cirene ha expuesto en 5 libros los siguientes contenidos. Porque al considerar la cantidad de números y la dificultad que la amplitud de la materia plantea a quienes deseen sumergirse en los relatos de la historia, hemos procurado hacerlos atractivos a los que lo quieren leer, accesibles a los que gustan retener lo leído en la memoria y útiles a cualquiera que los leyere. Para nosotros, que nos hemos encargado de la fatigosa labor de este resumen, no ha sido fácil la tarea, sino de sudores y desvelos. Como tampoco le resulta cómodo el trabajo a quien prepara un banquete y tiene que atender al gusto ajeno. Sin embargo, esperando la gratitud de muchos, soportamos con gusto esta fatiga, dejando al historiador la tarea de precisar cada suceso, mientras nosotros nos esforzamos por seguir las normas propias de un resumen. Pues así, como al arquitecto de una casa nueva corresponde la preocupación por la estructura entera y, en cambio, al decorador y pintor el cuidado por la ornamentación, lo mismo puede decirse en nuestro caso. Profundizar, contrastar las cuestiones y examinar al detalle corresponde a quien compone la historia, pero al divulgador le compete una exposición concisa, renunciando al tratamiento exhaustivo. Comencemos pues desde ahora el relato, tras abundar tanto en los preliminares, pues sería absurdo alargar el prólogo y abreviar la historia. Segundo de Macabeos 3. Mientras la ciudad santa gozaba de completa paz y las leyes eran guardadas a la perfección, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías y a su aversión al mal, sucedía que hasta los reyes veneraban el lugar santo y honraban el templo con magníficos regalos, a tal punto que Seleuco, rey de Asia, proveía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero un tal Simón del clan de Bilgá, nombrado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre el reglamento del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, acudió a Apolonio, hijo de Traseo, gobernador por entonces de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables, tanto que era incalculable la cantidad de dinero y resultaba desproporcionada a los gastos de los sacrificios, y que era posible transferir tales riquezas a manos del rey. En conversación con el rey, Apolonio le habló del tesoro del que había tenido noticia. Entonces el rey designó a Heliodoro, el encargado de sus negocios, y le envió con la orden de traerse dichas riquezas. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente con el pretexto de inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, aunque en realidad iba para ejecutar el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y acogido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, expuso el hecho de la denuncia e hizo saber el motivo de su presencia. Preguntó si las cosas eran realmente así. El sumo sacerdote le manifestó que se trataba de depósitos para viudas y huérfanos, que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, y contra la calumnia del impío Simón, que el total era de 12.000 kilos de plata y 6.000 de oro, que de ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, fiel a las órdenes del rey, mantenía de forma terminante que los bienes debían pasar al tesoro real. Fijó en la fecha y quería entrar para hacer el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, suplicaban al cielo, que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardara intactos para quienes se habían depositado. Ver la figura del sumo sacerdote partía el corazón, pues su aspecto y su color demudado manifestaban la angustia de su alma. Embargado por un miedo y temblor corporal, mostraba a los que le contemplaban el dolor que había en su corazón. La gente salía de las casas en tropel a una rogativa pública,
ante el ultraje que iba a sufrir el lugar santo. Las mujeres, ceñidas de sayal bajo el pecho, llenaban las calles. De las jóvenes que estaban recluidas en sus casas, unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas. Todas, con las manos tendidas al cielo, se unían a la súplica. Daba compasión aquella multitud revuelta y postrada y la angustia del sumo sacerdote sumido en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos, completamente seguros, los bienes en depósito para quienes los habían confiado, Heliodoro intentaba llevar a cabo lo programado. Allí estaba con su escolta junto al tesoro cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó tan grandiosamente que todos los que se habían atrevido a aproximarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un jinete imponente y enjaezado con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, coceó a Heliodoro con sus patas delanteras. El jinete aparecía con una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficas vestiduras, que colocándose a ambos lados le azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Cuando Heliodoro cayó a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. El que poco antes había entrado en el mencionado tesoro con un séquito numeroso y con toda su escolta, ahora era conducido por otros, pues era incapaz de valerse por sí mismo. Todos reconocieron claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación por la fuerza de Dios, otros bendecían al Señor que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Algunos de los compañeros de Heliodoro instaron inmediatamente a Onías para que invocara al Altísimo para que concediera la gracia de vivir al que se encontraba a punto de dar el último suspiro. Teniendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos habían cometido algún atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria y puestos en pie, le dijeron: «Debes estar muy agradecido al sumo sacerdote Onías, pues por él el Señor te concede la gracia de vivir. Y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de haber orado largamente a quien le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió al rey con sus tropas. Daba testimonio ante todos de las obras del Dios grande que él había contemplado con sus ojos. Y cuando el rey preguntó a Heliodoro a quién convenía enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: «Si tienes algún enemigo o conspirador contra el Estado, mándalo allá y te lo devolverán molido a golpes, si es que salva su vida. Pues te aseguro que aquel lugar está defendido por una fuerza divina, porque el mismo que tiene su morada en los cielos vela y protege aquel lugar, y a los que se acercan con malas intenciones los hiere de muerte». Así sucedieron las cosas relativas a Heliodoro y a la conservación del tesoro. Sirácida 50. Simón, el sumo sacerdote, hijo de Onías, en su vida reparó el templo y en sus días fortificó el santuario. Puso los cimientos de doble altura, un alto contrafuerte de la cerca del templo. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque tan ancho como el mar. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra un posible asedio. Qué glorioso era cuando, rodeado de su pueblo, salía de la casa del velo, como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna en su plenilunio, como el sol refulgente sobre el templo del Altísimo, como el arco iris brillando entre nubes de gloria, como rosal florecido en primavera, como lirio junto a un manantial, como cedro del Líbano en verano, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como ciprés erguido hasta las nubes. Cuando se ponía la vestidura de gala y se colocaba sus elegantes ornamentos, cuando subía al altar sagrado, llenaba de gloria el recinto del santuario. Cuando recibía las porciones de las víctimas de manos de los sacerdotes, él mismo de pie junto al fuego del altar, rodeado de una corona de hermanos, como retoños de cedro en el Líbano,
o como tallos de palmera engarzados. Todos los hijos de Aarón en su esplendor, con la ofrenda del Señor en sus manos, estaban en presencia de toda la asamblea de Israel. Mientras cumplía su servicio en el altar, preparando la ofrenda del Altísimo Todopoderoso, tomaba en su mano la copa, hacía la libación del vino y lo derramaba al pie del altar como aroma suave para el Altísimo, Rey del universo. Entonces los hijos de Aarón prorrumpían en gritos, tocaban las trompetas de metal batido, hacían oír su sonido imponente como memorial delante del Altísimo. Entonces, de repente, todo el pueblo en masa caía rostro a tierra para adorar al Señor su Dios, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Los salmistas también lo alababan con sus voces, y su canto formaba una dulce melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, permanecía en oración ante el Misericordioso hasta que terminaba la ceremonia del Señor y concluía el servicio litúrgico. Entonces él bajaba y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para pronunciar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de invocar su nombre. Y por segunda vez todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendecid al Dios del universo, el que hace grandes cosas por doquier, el que enaltece nuestra vida desde el seno materno y nos trata según su misericordia. Que nos dé la alegría de corazón y que haya paz en nuestros días, en Israel por los siglos de los siglos. Que su misericordia permanezca con nosotros y en nuestros días nos libere. Hay dos naciones que mi alma detesta y la tercera ni siquiera es nación. Los habitantes de la montaña de Seir, los filisteos y el pueblo necio que mora en Siquén. Doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sira, hijo de Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Dichoso el que repase estas enseñanzas, el que las guarde en su corazón se hará sabio. Y si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino, y a los piadosos dio sabiduría. Bendito es el Señor por siempre, así sea, así sea. Vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en los cuernos 10 diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirado, seguía a la bestia, y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatir con ella? Y se le dio una boca grandilocuente y blasfema, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada y contra los que habitan en el cielo. Y se le dio combatir contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado, desde la creación del mundo. Quien tenga oídos, que oiga. El que está destinado al cautiverio va. El que mata a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia cuya llaga mortal había sido curada. Y realiza grandes signos, incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra mediante los signos que se le concedió realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen de la bestia que tenía la herida de espada, pero que ha sobrevivido. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga inteligencia cuente la cifra de la bestia, pues es cifra humana, y su cifra es
666.